El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar en Frecuencia Política otro miércoles más, en esta ocasión 7 de octubre del 2020, y contentos de poder hacer este programa nuevamente para ustedes. Siempre decimos lo mejor del análisis político, económico, cultural, cuando nos queda el tiempo deportivo también, para que sean ustedes los que saquen sus conclusiones. Este octubre y este primer miércoles de octubre que hacemos Frecuencia Política, lo dedicaremos los 4 programas siguientes, este y los 3 siguientes, a recrear la historia y la memoria de octubre 2019. Ese termina siendo para los ecuatorianos un mes donde se dejó ver la dignidad del pueblo ecuatoriano, la movilización más importante de los últimos 41 años de democracia, lastimosamente asociado también con la más alta represión. No está claro la cifra sobre los muertos totales. La Defensoría del Pueblo habla de 11, hay otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que habla de 13. Lo que sí está claro es que son más de 1.200 heridos y más de 1.300 detenidos, los que significó octubre, y en memoria de todos ellos, de los que perdieron su vida, de los que perdieron un ojo, de los que incluso están, viviendo en su entorno personal lo que supuso la persecución política de octubre, estarán dedicados este y los próximos 3 programas para pensar, insisto, octubre del 2019, desde aquí, desde octubre de 2020 y desde Frecuencia Política. La invitada de hoy es de lujo, queridísima en esta casa, estamos muy contentos de tenerla y nos hablará de esto, así que no me detengo mucho más en eso, conversaremos con ella muchísimos detalles sobre octubre de 2019. Solamente quiero terminar diciéndoles que de manera indignante y preocupante, este día lunes Virgilio Hernández volvió a ser detenido. ¿Qué es lo que pasó? Salía de su casa, como todos los lunes, a presentarse en fiscalía. Recordemos que él, Paola Pavón y Cristian González tienen un grillete en su tobillo. Esto es increíble porque lo que pasa es la gente no necesariamente conoce eso, pero les llaman a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 5 de la tarde, no importa la hora, decirle conecte el dispositivo para que tenga energía. Ellos no saben cuánto está la batería, no es como nuestro celular que podemos ver que está en el 20%, en el 80%. A ellos les llaman, insisto, así sea la madrugada, a decir que carguen la batería de su dispositivo. Pueden hablar por teléfono ahí con la policía, por lo tanto seguramente incluso les escuchan, están monitoreados todo el tiempo. Y este día lunes, que él salía como todos los días lunes, además de tener grillete, a presentarse en fiscalía para, saber que sigue en el país y que está cumpliendo su medida cautelar, ¿sí? Un operativo en una calle secundaria, en realidad, donde vive Virgilio, un patrullero, ¿no es cierto?, haciendo operativo de seguridad. Le preguntan la cédula, ¿no es cierto?, aparece una alerta roja y lo toman detenido. ¿A qué se refería? A la propia boleta de detención que la policía nunca pudo ejecutar. ¿Por qué nunca pudo ejecutar? Porque fue Virgilio Hernández el que se presentó a las autoridades para decir, aquí estoy a cumplir una medida cautelar que es terrible, en un proceso que es terrible, ¿no es cierto? Y así, cumplió él la detención que le habían puesto en octubre del año anterior. Así que seguía un año después vigente esta boleta de detención, ¿no es cierto? Supuestamente un error del sistema. Esperemos que sea así, pero evidentemente nos llevan a pensar lo peor, ¿no es cierto?, en la vulneración de los derechos a personas como Virgilio. Quiero eso sí reconocer, pude acompañarle un rato a él, quiero reconocer que estaba el principal de la Policía Judicial, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, argumentaban de por qué fue un error. Reconozco su buena voluntad, agradezco la disposición que tuvieron de dar las explicaciones del caso, pero nos lleva a pensar que estos errores, ¿no es cierto?, en el sistema no son tales, sino que son simplemente el deseo de hacer sentir el peso del Estado sobre algunos ciudadanos en términos de persecución política. Un abrazo para él, para su familia.
Lo conversaremos también en los próximos programas, pero demos sin más paso para Dialogando con, insisto, nuestra invitada es de lujo, el equipo de producción, Paulina Enríquez de la cabeza, Freddy Rizzo en controles y el gran equipo de Pichincha Universal lo hacen posible. Así que ya les diré quién es nuestra invitada. Volvemos con Dialogando con. Bienvenidos a Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Gracias por seguir aquí con nosotros en Frecuencia Política, miércoles 7 de octubre, dialogando con amiga de esta casa, querida compañera de la Revolución Ciudadana, querida por todos ustedes. Siempre decimos cuando Gaby está con nosotros en el programa, nuestro rating se dispara, rompemos récord. Esperemos que esta ocasión rompamos un nuevo récord contigo. Gabriela Rivadeneira Burbano, es política ecuatoriana, es asambleísta nacional, recalco, es asambleísta nacional, exiliada en este momento en territorio mexicano. Entre 2003 y 2017 se desempeñó como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, la primera presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, muy joven. También, además, ha ocupado, además de los cargos de gobernadora de Imbabura, viceprefecta de la provincia de Imbabura, vicealcaldesa de Otavalo y concejala del cantón también de Otavalo, miembro del Foro de Sao Paulo y es una de las fundadoras del Grupo de Puebla, tanto el Grupo de Puebla, general, donde están muchos expresidentes, compañeros que han militado en los sectores de izquierda y progresistas en América Latina, pero también fundadora, animadora, impulsadora del Grupo Parlamentario Progresista que hoy se nuclea alrededor del Grupo de Puebla. Gaby, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte aquí con nosotros. Hola, Pavel, un saludo muy especial a ti, a Frecuencia Política, a todo el equipo, pero sobre todo a toda la ciudadanía, a la militancia, a todas las personas que se suman siempre a través de Pichincha Universal y a través de este programa para conocer, para escuchar debates, argumentos, reflexiones. Me parece que hoy en día la coyuntura, Pavel, muchas veces nos lleva a consumir la cotidianidad y además a naturalizar una cotidianidad que tiene que ser resuelta justamente alrededor del debate político de altura. Y justamente quiero felicitar este programa por haberle o por darle durante todo este tiempo de su vigencia pues de ese nivel. Así que un gusto estar aquí contigo, Pavel, en Frecuencia Política. Permíteme a nuestra audiencia comentarle que Frecuencia Política surge con el apoyo de Gabriela Rivadeneira, en ese momento presidenta de la Asamblea Nacional. Dicen que uno de los mejores asesores que tuvo en su tarea legislativa Gabriela Rivadeneira fue la posibilidad que yo pude apoyarle por algunos cortos meses. Y en esa ocasión le planteaba en otro medio público si podríamos abrir un espacio para esto, para el análisis que busque, el análisis de altura, si cabe, pero sobre todo un debate que busque cubrir distintos elementos, brindar la perspectiva que no brindan los medios comerciales de comunicación y hacer esta una suerte de comunicación en servicio a la ciudadanía. Así que, Gaby, gracias por eso. No sé si lo recuerdas como tal, pero básicamente eres madrina de este programa en ese momento la radio de la Asamblea Nacional. Después migró este programa a una radio privada, ya en el gobierno de Moreno. A los 3 meses nos dijeron, me dicen de presidencia que tu línea editorial no les gusta, tienes que cerrar. Volvimos a Radio de la Asamblea Nacional y hoy estamos contentísimos de estar en esta casa, la casa de los pichinchanos y las pichinchanas. Gaby, gracias por ese saludo. Conversar contigo octubre 2019. Y debo decirte que no es para mí fácil conversar octubre contigo porque no sé exactamente qué arista tomar. Y si me permites, trataré de tomar las dos aristas, la personal, ¿no es cierto? Y la de una política que analiza los hechos. Pero en este caso tenemos una política que tiene la capacidad, suficiente, completa de analizar los hechos, pero también hay un cambio, significativo en tu vida justamente producto de esa persecución política que se ha vivido más de 3 años. Permíteme empezar así, para calentar motores. ¿Cómo recuerdas octubre de 2019? Lo que yo te pregunto, ¿y qué se te viene a la mente inmediatamente? Es complejo, Pavel, y sí trato de no topar mucho el tema personal cuando analizo octubre porque hay mucho dolor, ¿no? Todavía está como muy fresco a un año de haber tomado una decisión que prácticamente obligó a que deje muchas cosas atrás, incluyendo familia, que era para mí que es para mí lo más importante, militancia, amigos, compañeros,
la pasión de estar en mi tierra, en mi país, y bueno, es siempre complejo, pero octubre lo que se me viene a la mente es justamente los días más tensos, ¿no? Decir que estos días he estado siguiendo mucho las noticias y recordaba que fue precisamente el 1 de octubre que se anunciaba el tema del retiro de los subsidios en Ecuador, y posterior, pues el 2 de octubre nosotros dábamos una rueda de prensa en la Asamblea Nacional que prácticamente me sentenció a una acusación infundada de instigación, y en ese sentido pues la profundización de una persecución absurda que ya fue a lo personal, que fue hacia mis hijos, hacia mi domicilio, hacia mi lugar de militancia, el sentirte amenazado de manera permanente, ¿no? Y yo creo que eso es lo más feo de octubre, el tema de sentir que todo lo que tú habías hecho en el tema de lo político, con absoluta transparencia, con entrega, con una cosa que además quienes somos políticos lo sentimos muy profundo, muy adentro. Mi cuñado siempre sabe decir, la política para nosotros es un tema intestinal y es como que está muy en tus adentros. Y sentir que eso se convierte de una u otra manera también en esa presión entre miedo, entre frustraciones, entre mayor convencimiento, entre reafirmación. Bueno, realmente es una conjunción de muchísimos sentimientos, pero yo creo que octubre es eso, ¿no? Para muchos de nosotros, no solamente para mí, sino para muchos de nuestros compañeros que tuvieron que salir del país en el hecho de octubre, antes, después, los que están con medidas sustitutivas a la privación de la libertad, a quienes siguen siendo amedrentados por esta política del terror. Entonces, sí, espero que realmente, como siempre digo, que este paso por acá sea solo temporal, porque realmente siempre el cordón umbilical pues nos sigue jalando ese gran hilo que esperamos pues pueda reconstituirse pronto también. Y esta tu tierra, la tierra de Ricardo Patiño, la tierra de Soledad Buendía, la tierra de Edwin Jarrín, la tierra de Luis Fernando Molina, está aquí evidentemente esperándoles, ¿no es cierto?, para que rápidamente nos podamos reencontrar, digamos, con tu familia, te puedas reencontrar con tus amigos, con tu militancia. Evidentemente estamos aquí esperándoles también, querida Gabriela. Octubre del 2019 empieza para ti y para otros compañeros y compañeras de la Revolución Ciudadana, me incluyo, en mayo del 2017. Y me refiero que la persecución, hemos dicho, tiene distintas aristas, la administrativa, la judicial, la comunicacional, ahora la electoral. Pero en tu caso particular, yo no sé si fueron 2 o 3 cartas, yo al menos recuerdo claramente 2, en la que tú, mucho antes de octubre, le mandabas una comunicación a la ministra del Interior y le decías, señora Romo, ¿cierto? Señora ministra Romo, le quiero denunciar esto. Hay policías que vienen a mi casa a tomar fotos, digamos, hay drones que sobrevuelan mi domicilio. Tienes un evento que lo has comentado, digamos, en varios medios de comunicación, en alguna ocasión incluso una suerte de personas vestidas de negro, algo así como encapuchadas, fueron advertidas por tus vecinos de que estaban queriendo entrar por una de las paredes, llamas, digamos, al ECO 911 para tener atención policial, llega la policía y se van como panas en el balde de la camioneta. Es decir, te pregunto esto porque algunos dirán, no, esta es una cantaleta de la gente de la Revolución Ciudadana, de decir que existe persecución política, pero quiero ver qué dirían las personas cuando tienen un dron sobrevolando el patio de su casa, o un vecino, ni siquiera esto es que, digamos, una suerte de que una alucinación personal, un vecino advierte que están queriendo entrar gente a tu domicilio con cámaras fotográficas, es decir, no a robarse una cámara fotográfica, sino con cámaras fotográficas a tomar fotos. Si nos cuentas algo de esto para conocimiento de nuestra audiencia, Gaby. Sí, y gracias, Pavel, porque esto viene como un tema sistemático, ¿no? O sea, no es un hecho o 2 hechos, sino una persecución permanente que fue denunciada públicamente. Y en ese sentido, yo lo dije incluso en mis intervenciones en el propio pleno de la Asamblea Nacional, pidiendo, digamos, denunciando, lo dijimos a César Litardo como presidente, la Asamblea no hizo absolutamente nada para proteger a uno de sus miembros en calidad de legisladora, y envié 2 cartas a la ministra Romo. La primera fue cuando ella casi asumía el cargo de ministra de Gobierno, estaba 2, 3 semanas de asumir, y obviamente pues evidencié que vehículos de la DGI, motocicletas que sirven para el aparataje de inteligencia del Estado, y agentes, porque además
utilizaron el vehículo de una agente, el nombre lo puse claramente en la carta que envié a la ministra Romo, es decir, teníamos absolutamente toda la información para comprobar que era un seguimiento extrajudicial. Y en cualquier lugar del mundo, los seguimientos extrajudiciales, Pavel, ciudadanas, ciudadanos, son absolutamente vetados, no existe la posibilidad porque es una vulneración absoluta y es totalmente atentatorio a los derechos humanos de la persona y a la violación de la intimidad de la persona, principalmente cuando no tiene un proceso judicial en marcha, y en ese sentido pues yo mantenía seguimiento extrajudicial y eso fue lo que pedí explicaciones a la ministra Romo y nunca recibí ninguna explicación del por qué tenía seguimiento extrajudicial. Luego hice nuevamente otra carta relatando los hechos que tú comentas, porque además era el domicilio. Yo estaba regresando de Ambato, justamente de una asamblea militante, y resulta que mis hijos estaban solos en casa. Yo tengo 2 hijos de 13 y 10 años, y cuando ya se meten con el tema de la familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos, es decir, ya hay una, o sea, ya ves que realmente no se trata de solamente un amedrentamiento a la figura política, sino que sobrepasaron esa línea roja que no se debe pasar jamás en el quehacer de la política, peor viniendo desde el Estado, que es justamente el hecho familiar. De tal manera que ahí es cuando, bueno, uno va tomando ciertas determinaciones por el bienestar y el cuidado especialmente de mis hijos, y en ese sentido, pues, recurrir a la protección de la Embajada de México. Además, que ya yo había advertido con anticipación en mis viajes previos a México, que teníamos esta suerte de persecución extrajudicial, de seguimiento extrajudicial, de intercepta nuestras comunicaciones, teléfonos, correos, es decir, realmente aplicar esa política de terror para tratar de acallar. Y una de las cosas que nosotros no podemos hacerlo es justamente eso. Podemos alejarnos temporalmente de nuestro país, pero jamás podremos callar o dejar de denunciar las cosas que nos parecen absolutamente violatorias a los derechos humanos. Entonces, en ese marco, digamos, es que podemos ver el aparataje administrativo todo el tiempo con un aparataje de Contraloría solamente destinado a hacer investigación a lo que sea de cualquier exfuncionario del gobierno de la Revolución Ciudadana y mucho más si esos exfuncionarios se declararon en oposición al gobierno de turno. Todo lo que fue el bloqueo electoral, que además me tocó vivir en primera línea. Yo era secretaria ejecutiva de Alianza País cuando pasó la ruptura justamente entre el gobierno del presidente Moreno y la línea de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa. Y todo lo posterior en el proceso electoral que ha sido realmente ir en contra de la corriente del río, y en ese sentido te muestra cómo realmente el formato funciona de tal manera que van probando, y la primera prueba, me imagino que esto lo toparemos más adelante, pero la primera prueba que se dio en Brasil se fue perfeccionando hasta llegar a la implantación en Ecuador y en Bolivia, que es lo que ahora estamos viendo. Entonces sí, o sea, hay un hecho de ocultar información, de revestir la información, además con un gran manto de impunidad otorgada por las mismas relaciones de poder que está teniendo los voceros del gobierno de Moreno directamente con el Departamento de Estado, de tal manera que esto no es sencillo analizarlo, no es una información que esté al alcance de toda la ciudadanía, forma parte mucho de este secretismo que te ayuda también los medios de comunicación monopólicos. Entonces definitivamente no puedes pensar que mi caso o el caso de cualquiera de nuestros compañeros que se ha analizado con detalle sea un tema casual, sino más es un tema sistemático que viene operándose durante los 3 años en el gobierno del presidente Moreno. Gaby, entiendo que esto, no estamos en este momento en vivo e indirecto, pero la gente me pedirá que te lo exprese y yo te lo expreso en términos personales y seguramente en representación de millones de ecuatorianos. Solidaridad plena con toda tu familia, solidaridad con tu esposo, con tu padre, contigo, por todo lo que han tenido que vivir, así que recibe también, insisto, nuestro abrazo. Por eso decía, no es fácil porque no quiero llevarte, digamos, también a un terreno que seguramente es doloroso recordarlo, y por eso tratemos de combinar, ¿no es cierto?, los elementos de análisis, no solamente en el Ecuador, ya señalas Brasil y voy a volver a eso, pero retomo entonces esto. Para Gabriela esto es lo que significa, digamos, un elemento, capítulo que cambia, digamos, prácticamente, al menos esperemos que por poco tiempo, la forma de hacer política acá en el Ecuador y su vida incluso totalmente. Para los ecuatorianos, ¿qué significa octubre, Gaby?
Yo creo que significa el despertar del pueblo. Parecía que veníamos como adormitados, ¿no? Era una sensación de inmovilidad, de inactividad. Pasaban muchas cosas en el Ecuador, muchas decisiones que estaban afectando directamente a las grandes mayorías, clases medias totalmente afectadas por la decisión o falta de decisión en determinados momentos de parte de la política del gobierno. De tal manera que todo eso venía como apaciguado. De una u otra manera, los únicos que pudimos realizar algunas expresiones de movilización o de manifestación, de rechazo, de denuncia, era la Revolución Ciudadana durante 3 años. Y octubre es como que se despierta justamente esa sensación de reclamo. Además, que veníamos de 10 años de estabilidad política, jurídica, etcétera, de tal manera que era como la primera expresión ciudadana de fuerza, de organizaciones sociales. Y eso me parece que fue importante porque nuevamente Ecuador y principalmente Quito se convierten en el primer escenario regional de despertar del pueblo, ¿no? Y eso me parece que es un hito importante para el Ecuador dentro de los hechos de octubre. Y me parece que es eso, es como que teníamos prácticamente a un tigre dormido y de pronto le molestaron tanto al tigre que el tigre decidió despertarse y se asustaron tanto del despertar del tigre que prácticamente usaron todas las herramientas que tenían a su alcance para ultrajarlo, para maltratarlo y para volverlo a acallar, para volverlo a adormitar. Entonces, yo creo que esa gráfica puede ayudarnos de pronto en este momento para detallar o señalar lo que podría ser octubre para el Ecuador. Pero ese despertar, Gaby, revela también la existencia de una dictadura. Te digo por lo siguiente, digamos, el pueblo despierta, pero lo que buscan es nuevamente adormitarle con tolete, gas y bala, digamos, ¿no? Es una cosa brutal. En 1989, si no me falla la memoria, Francis Fukuyama saca un libro que se llamaba El fin de la historia. Y la tesis de Francis Fukuyama es que básicamente el desarrollo histórico desde una perspectiva hegeliana, ¿no es cierto?, ya no podía ser una sucesión de hechos, sí, pero en términos de la conquista de una meta, digamos, histórica se había dado, digamos, la economía del libre mercado y la democracia imperaba, entre comillas, en todo el mundo. Señalo esto por el hecho de decir, se supondría que bajo esa tesis desde los años 90, con la caída particularmente en el año 89 del muro de Berlín, evidentemente el mundo occidental sobre todo se convertía en un paraíso democrático, donde, por ejemplo, las figuras de las dictaduras quedaban atrás. Pero, ¿te imaginaste alguna vez, digamos, que ese pueblo sería acallado de esa forma, digamos, con gas, tolete y bala? Y señalo la otra cosa para decirte o para ratificar y preguntarte si develó esto la existencia de una dictadura. ¿Cómo tú veías esos años, digamos, donde las dictaduras obligaban a que gente busque exiliarse, asilarse, ¿no es cierto? Es casi de película este tema de haber tenido que entrar a una embajada para buscar protección. ¿Qué podías comentar de estas dos cosas? Que digo, develan el despertar del pueblo, pero al mismo tiempo decir, a ver, no tomemos partido. Digamos, ¿qué tiene la dictadura? Gas, bala y tolete. Ya vamos a ver incluso los saldos de octubre. Pero además, ¿no es cierto?, el hecho de que las personas tengan que buscar protección de su libertad, su vida en otro país, incluso, digamos, entrando a la embajada. Es bien fuerte esa figura, Gaby. Sí, totalmente. A ver, primero en el tema de la dictadura. Si vamos a cualquier definición de dictadura, lo que te establece es que son las medidas unilaterales tomadas por un gobierno por sobre la normativa, por sobre el marco constitucional. Y escuchar de voces directas de los voceros del gobierno decir públicamente en entrevistas que realmente la realidad superó la legalidad y que por lo tanto el Estado está actuando sobre la realidad, entonces ya te da un hecho concreto y público de que definitivamente en el Ecuador se ha acumulado una serie de inconstitucionalidades y de violaciones a derechos humanos que definitivamente te enmarcan en ese sector de la dictadura, pero no es nuevo. Y yo recalco un poco lo que tú estás mencionando, es decir, nuestra región ha tenido diferentes mecanismos en los que el capitalismo se ha ido mutando y transformando. Hoy Chomsky nos dice con absoluta claridad, estamos frente a una nueva debacle del sistema capitalista y por eso es que esa mimetización que tiene el sistema dentro de la dinámica de la sociedad te va tornando en diferentes etapas y ahora ya se está hablando de una etapa post-neoliberal. ¿Por qué? Porque la del neoliberalismo ya queda corta para el sostenimiento del propio sistema. Y eso podemos revelar cuando
Cuando hablamos en los 80 de dictaduras militares, Plan Cóndor, etcétera, justo cuando coincidía que el primer presidente socialista electo en las urnas, pues ejercía gobierno, y estamos hablando justamente de Salvador Allende en Chile. De tal manera que viene toda una suerte usando las dictaduras, especialmente militares, de acallar las fuerzas progresistas de izquierda o las fuerzas populares que se rebelaban ante los gobiernos que profundizaban mecanismos neoliberales. Después de la época de la década de las dictaduras, tuvimos una década de dictadura económica. En los 90, la profundización entonces de mecanismos económicos a través del Fondo Monetario Internacional, que ya no te apretaban con las metralletas, sino te apretaban con las armas de financiamiento y todo lo que eso significaba para el reajuste económico de nuestros pueblos. Después vino la década del progresismo en la región y eso ayudó justamente a transformar todo lo que nosotros concebimos como geopolítica y como relaciones internacionales que te tambalean el tema de los liderazgos, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es producto de esa secuela de herramientas que utiliza justamente el sistema para tratar de sobrevivir. ¿Por qué? Porque además tienes competencias evidentes, tienes economías nacientes como Rusia, China, India, que compiten directamente con el hegemón mundial, que además, después de la doctrina Monroe, es el hegemón continental. De tal manera que para nosotros eso es absolutamente clave, que corresponde hoy por hoy en América Latina a un nuevo formato de mimetización del sistema que ha utilizado diferentes herramientas como la política del terror. Pero las prácticas no son tan nuevas y lo debatía justamente hace pocos días con compañeros de Colombia y de Chile alrededor del marco de las protestas de octubre, y es que justamente las Fuerzas Armadas, los carabineros, que hace pocos días, hace un par de días atrás, vimos como uno de los carabineros empujaba un puente a un chico de 16 años que murió de manera inmediata al caer sobre un río, nos recordaba lo que pasó en octubre del 2019 en el Ecuador, cuando también fueron empujados por miembros de la policía, personas que cayeron de un puente y uno de ellos falleció en el marco de las protestas. Entonces los mecanismos son similares, y es ¿por qué? Porque tienen una conexión. Todos son formados en las escuelas, en la Escuela de las Américas. Y la Escuela de las Américas ha utilizado este mecanismo de formación incluso para cooptar informantes que sirvan para todo el sistema de información mundial que mantiene Estados Unidos dentro del mundo y de la región, ¿no? Entonces, a mí me parece que la política de terror, que el uso de las herramientas, nuevamente ver trucutús, carros lanzaguas, el uso progresivo de la fuerza, que no lo habíamos visto en 10 años, porque cada vez que a mí me dicen, pero es que tú te contradices, ustedes también reprimieron la protesta social, ustedes también tuvieron, etcétera. Nosotros no vimos en 10 años para ver un carro trucutú. Yo lo vi en mi época de estudiante universitaria cuando salía a reprochar frente a la Embajada de Estados Unidos en contra del Tratado de Libre Comercio. Pues a nosotros sí nos lanzaban los carros lanzables, bombas lacrimógenas, gas pimienta, trucutús. Eso que no habíamos visto en 10 años, que no lo teníamos como nuestro referente, lo volvimos a vivir en estos 3 últimos años. Por lo tanto, la instauración de la política de terror, tal como en los 80, tal como en los 90, regresa mimetizada en el 2019 y las protestas de octubre. Gracias por permanecer con nosotros. Gabriela Rivadeneira, conversando sobre los hechos de octubre. ¿Qué supone en términos personales? ¿Qué supone para el país octubre? Pero qué supone para el continente. Y Gaby, señalabas, hace un momento decías, bueno, ya vamos a empezar a conversar. En Brasil empezó esto, digamos, a gestarse. En el año 2014, 2015, nosotros también en la Revolución Ciudadana habíamos advertido, si cabe el término, la restauración conservadora en la región, que empezaba en ese momento con la victoria de Mauricio Macri en Argentina. Después, incluso hay un documental, tú me habías recomendado verlo alguna vez, me parece que se llama Al filo de la democracia, alguna cuestión así, que es para el caso de Brasil. Se devela también algo que se comentaba, ¿no es cierto?, de una suerte como de capacitación a fiscales de América Latina generados por Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde me parece que la lógica es más bien alinear, digamos, ciertos mecanismos que han estado presentes ahora en la región. Y te sumo un elemento más. Octubre de 2019 efectivamente fue un mes como de una suerte de, digamos, desate de revueltas, de rebeliones, lo que uno quiera, la palabra que uno quiera dar, revueltas en algunas partes del mundo y particularmente en América Latina. Efectivamente, esa suerte de Quito, Luz de América vuelve de alguna u otra manera a tomar sentido. Sucede después en Colombia, sucede después en Chile, después con una nueva arista de la persecución política, en este caso de la proscripción político-electoral, se presenta en Bolivia, digamos, con un golpe de Estado y la instalación de un gobierno de facto.
Y hay un factor común a estos elementos, es la brutal represión de los aparatos que deberían más bien proteger nuestra vida. Vimos hace pocos días en Colombia de manera terrible lo que comentas, efectivamente, Carabineros. Ese chico no sé si murió inmediatamente después, pero evidentemente se ve, perdón, en Chile. O en Colombia, digamos, con las protestas de hace algunas semanas. En Chile, lo de octubre y ahora nuevamente. En Bolivia también brutal represión. Y en Ecuador, la policía también estaba como desconocida, ¿no? No está claro todavía si son 11 o 13 muertos, hay estos dos datos, nos debe la Defensoría del Pueblo un informe, pero sí está claro que son cerca de 1.200 detenidos y más de 1.300 heridos. América Latina, en el contexto de octubre, Gaby, ¿es casual lo que pasó en Ecuador o hay unas conexiones vinculadas con esta restauración conservadora? Mira, para volver siempre al origen del asunto. Las protestas de octubre se empezaron por temas económicos, temas de reajuste económico, ¿no? Y ese es un factor que pasa en todos los países de la región. Y pasó justamente en Ecuador como primer país. El 3 de octubre se levanta el paro transportista, digamos, empieza el paro transportista, justamente por el anuncio del retiro de los combustibles, medidas de reajuste del FMI. Sigue Chile, justamente sigue Bolivia en orden, justamente con el tema del fraude electoral. Chile, alza de los pasajes del metro, reajuste electoral. Colombia sigue con el tema de las políticas de acuerdo y el rechazo de políticas económicas y el rechazo al tema de los asesinatos a líderes sociales. Haití con la escasez de gasolina y alimentos. Perú, Vizcarra resuelve la disolución del Congreso justamente frente a medidas de ingobernabilidad, de tal manera que tú ves un movimiento sumamente fuerte en el marco, desde octubre hasta el marco de febrero del 2020, que ya viene el tema de la pandemia y por ello ha sido determinada también esta pandemia como la mordaza sanitaria que logró apaciguar los temas de las revueltas y las protestas sociales desatadas desde octubre. Y en ese sentido, decir, esto también obedece a ese despertar. Cuando nosotros estamos hablando del despertar de los pueblos, decimos que también frente a medidas agravantes de reajuste y de profundización del neoliberalismo a través de sus herramientas y de sus armas, no solamente económicas, sino ahora también militares, pues retorna justamente ese despertar del pueblo. Y cuando nosotros hablábamos de restauración conservadora, lo decíamos en el marco del golpe contra Lugo, contra Zelaya y el impeachment de Dilma Rousseff. Es decir, ya teníamos hechos muy concretos que nos llevaban a analizar el panorama social y la proyección social en nuestra región, que venía no solamente con lo que nosotros denominamos en algún momento restauración conservadora, sino con una carga de fascismo en la elección de Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, con Bolsonaro se instaura no solamente una nueva temporada de profundización de neoliberalismo en la región, sino con cargas de fascismo. Las mismas prácticas de Bolsonaro, Piñera, Duque, Áñez, Moreno, son las que de una u otra manera han sido respaldadas por las prácticas de Donald Trump como presidente del gobierno de los Estados Unidos y toda esa sesgo de discriminación y de volver justamente al tema de la segregación de clase. Por lo tanto, ahora no podemos esperar otra cosa, que sean justamente las clases populares, clases medias que están retrocediendo hacia un estado de pobreza, pues sean justamente las que protagonicen los hechos de rechazo a esas políticas nefastas que nos han implementado, después sobre todo de comparar, de tener ya con qué comparar. Tú ya puedes comparar qué pasó en la región en la década del progresismo. Es decir, nosotros fuimos capaces en pleno siglo XXI de arrancar con poner en marcha y en operación un sistema diferente, alternativas políticas diferentes, decisiones diferentes y el quehacer político diferente, marcado justamente en el tema de integracionismo, de soberanía y de dignidad. De tal manera que ahora ya puedes comparar, por lo tanto no te pueden decir que no hay alternativas, la gente sabe que sí hay alternativas porque vivió alternativas y esas alternativas significaron mejoramiento de su calidad de vida. Por lo tanto, en ese momento, pues ahora juegas entre la supremacía de la política de terror y el despertar de un pueblo que requiere de otras herramientas de desarrollo, porque definitivamente estamos hablando de sociedades diferentes. Quiero ir con esta comparación que tú dices que pueden hacer no solamente los ecuatorianos, sino los latinoamericanos. En un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de las Naciones Unidas, del año 2016, ellos dan cuenta de cómo entre 2005 y 2015, en toda esa década, cerca de 100 millones de latinoamericanos superaron la condición de pobreza.
y ahora tienes, digamos, lo que técnicamente suele llamarse el contrafactual, ¿no es cierto? El otro lado para poder comparar. Y de alguna u otra manera, desde ese 2014, más o menos, lo que tenemos es el regreso del neoliberalismo, la instalación de paquetazos económicos, empobrecimiento, grandes protestas populares, ¿no es cierto? Y niveles de represión que no lo habíamos visto hasta este momento. Esa represión, Gaby, como nunca, yo recuerdo en las grandes movilizaciones que tuvimos para la caída de Lucio Gutiérrez, yo estaba a cuadra y media de haber sido, cuando por uso excesivo de gas lacrimógeno murió en ese momento un periodista chileno, muy cerca, se regaba el rumor, ¿no? Aquí ya en la esquina acaba de morir una persona, y eso fue, digamos, brutal, es decir, un caído en el escenario de una protesta era una suerte como de luto sentido, digamos, muy hondo. Ahora, digamos, 1, 2, 3, 5, 10, no se sabe la cifra final. Esta imagen tan brutal en los alrededores de la Asamblea Nacional, cuando un chico protegiéndose con un escudo de cartón, ¿no es cierto?, recibe un disparo. ¿Cuál es el nivel de retroceso como sociedad, digamos, al ver eso, Gaby? Respecto, insisto, a una década, por ejemplo, la de la Revolución Ciudadana, criticada por lo que quieran, pero digamos con grandes niveles de bienestar para la sociedad ecuatoriana. Si uno de alguna u otra manera pudiera comparar, ¿no es cierto?, la imagen que se te pueda ocurrir de esos años de trabajar por el desarrollo nacional y esta imagen, digamos, un joven con un escudo de cartón que recibe digamos, un balazo y muere, ¿no es cierto?, ¿cómo asimilar socialmente el retroceso que supone para los ecuatorianos y las ecuatorianas esto? Yo creo que lo más doloroso, más allá de temas de pérdidas de cifras económicas y todo lo que eso significa para el retroceso social, yo creo que también hay un hecho muy simbólico. Y yo preferiría, digamos, plantearlo de esta manera porque lo que nos lleva a octubre y lo que nos ha llevado el excesivo uso de fuerza del gobierno del presidente Moreno es justamente el tema de la cotidianidad de la violencia, ¿no? Volver a naturalizar los acontecimientos de violencia. Y eso me parece gravísimo, porque no podemos hablar que en pleno siglo XXI, cuando un país se encontraba justamente dando muestras mundiales sobre temas de avances en derechos de la naturaleza, porque somos la única constitución en el mundo que tiene derechos de la naturaleza, porque defendemos el hecho migratorio como un derecho de movilidad humana y universal, porque defendemos la educación y la salud gratuita, porque defendemos el salario digno, el trabajo estable, porque defendemos la economía en todas sus escalas, la economía de los grandes empresarios responsables que además generan corresponsabilidad social, defendemos la de las pequeñas y medianas empresas, defendemos la de los emprendimientos, es decir, no podemos concebir que luego de naturalizar que tenemos derechos y que tenemos acceso a esos derechos y podemos exigir esos derechos, hoy tengamos, en cambio, al contrario, que empezar a naturalizar el respeto de los derechos humanos y de la vigencia de cartas internacionales de derechos humanos. Y eso va a ser algo que cueste al Estado ecuatoriano en lo posterior muchísimo, porque no solamente vendrán medidas de resarcimiento, sino además medidas de restauración simbólica. Hasta ahora, y tú lo decías, el defensor del pueblo establece 11 personas asesinadas en el marco de octubre. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el registro de 13 personas fallecidas. 11 personas perdieron un ojo dentro de los hechos de octubre porque se usaron perdigones a mansalva y lanzados de manera directa a los rostros y al cuerpo de los manifestantes, un hecho que se une muchísimo en todos los países de la región cuando vemos cuáles son las características que usó la fuerza pública para la represión, pues te encuentras en todos los países que mencionamos hace un momento que la policía usó de manera directa a cara y cuerpo el tema de los perdigones. No solamente es el hecho simbólico que tú mencionas, sino también hay otro que me permito poner, que es una foto que la tengo muy guardada en la retina, que es de Julio Flores,
parado con la bandera, arrodillado, con la bandera ecuatoriana en la mano al frente justamente de un trucutú, y él recibió 19 disparos de perdigones en su cuerpo que casi le cuestan la vida, ¿no? Esas son las historias que tenemos, solamente por señalar simbolismos. Entonces, a eso. Yo me acordaba, Pavel, cuando tú hacías la reseña previa a esta pregunta, cuando nosotros quisimos entrar a la asamblea mucho antes de octubre. Estamos hablando de inicios del 2018, no, a finales del 2018, cuando quisimos entrar a la Asamblea Nacional y 5 parlamentarios fuimos agredidos. 5 parlamentarios fuimos agredidos. Nunca pasó nada, pero nada. Fue como que no, o sea, en cualquier lugar del mundo hubiera causado por lo menos una noticia o algún tipo de investigación. Por querer ingresar a la Asamblea Nacional, parlamentarios. Para ingresar a tu lugar de trabajo. Fuiste agredida, fui compañeros de los que se les tiraban los perros de agredidos. Claro, conmigo se ensañaron, ¿no? Pero 5 asambleístas fuimos agredidos. No pasó absolutamente nada. Entonces naturalizamos. Y esto va muy acorde al tema de la migración de la política también, ¿no? O sea, ese vaciamiento del debate de la política, ese vaciamiento y esa cotidianidad que tú puedes sentenciar a una persona y esa persona sentenciada pública y mediáticamente, entonces se justifica cualquier uso de la fuerza. Y eso es lo que a mí me parece más grave, la cotidianidad y la naturalización de la violencia en una época en la que nosotros deberíamos estar reclamando y sentándonos en la mesa para saber cómo sacamos el país adelante, en vez de estar, obviamente, en temas de defensa de derechos humanos frente a ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Entonces, eso me parece que es sumamente grave. Me llevas a una pregunta que puede ser muy simple, pero al mismo tiempo muy, muy, muy profunda, y es el por qué. Y conecto esto, Gaby, en el siguiente sentido. No solo se ha naturalizado, digamos, la violencia, una suerte de, digamos, violencia en las relaciones políticas, sino que la inoculación de odio, este debe ser el odio más caro de la historia nacional, ¿no es cierto? La inoculación del odio para anular una fuerza política. El otro día en la Asamblea Nacional, la gente de Creo decía que les respeten porque son una forma de pensar la política, pero no dan ese respeto a una forma distinta de pensar la política. Y entonces, 5 asambleístas agredidos, 4 de ellos han tenido que buscar asilo hoy en otro país. Y no pasa nada, o los medios buscan que no pase nada. ¿Por qué? Porque piensan de una determinada forma la política, porque son parte de la revolución ciudadana. Esto es un terrible retroceso también, Gaby. Yo te digo, me olvidé de ponerlo, iba a hacer, pero yo rechazo, por ejemplo, que un periodista como Anderson Boscan, absolutamente crítico con nosotros, ahora, ¿no es cierto?, por criticar, por atreverse a criticar al gobierno actual, tenga nuevamente asedio, digamos, si tú quieres, judicial. Esos mismos periodistas hace algún momento, ¿no es cierto?, hacían incluso una suerte de periodismo, si tú quieres, o se hacían eco o eran difusores de una suerte de discurso y prácticas que fomentan odio, porque y detrás de esto hay un delito internacional. Es decir, no solamente nos hemos visto abocados a decir, mira, Pavel, Gabriela, lo que fuera, no comparto su forma de pensar, soy crítico con ellos. Hay una elaboración del discurso que fomenta odio y que por lo tanto no hay ningún problema, ¿no es cierto?, que haya pasado esto, que sean agredidos, que busquen asilo, ¿no es cierto?, que estén totalmente perseguidos. ¿Por qué? Porque su forma de pensar. Es decir, hubo detrás de esto, Gaby, en los pasos previos, la necesidad de que el discurso oficial, en complicidad con determinados medios de comunicación, en el caso ecuatoriano, con lo que se llamó el Trujillato y el periodo de transición, la generación de un escenario de odio para que cuando esto suceda termine siendo naturalizado y nadie critique. Sí, en efecto, y lo que mencionamos es eso, ¿no? El framing mediático que te pone el mismo formato. Es que no deberíamos, o sea, deberíamos, pero ya no nos asombramos de que pase eso en el Ecuador, porque ya viene pasando en Brasil, porque viene pasando en Argentina, porque viene pasando en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Es decir, ¿quiénes son los encarcelados? ¿Quiénes son los judicializados? ¿Quiénes son los asesinados en estos países? Es justamente quienes se oponen a los regímenes contrarios. Tú no puedes justificar que exista justamente un tema de un solo asesinato a un líder social o a un líder de organización social o a un periodista, como pasa en Colombia cada semana, justamente por el hecho de develar las inconsistencias y la vulneración de derechos que cometen los gobiernos neoliberales.
eso es precisamente lo que está pasando en nuestra región. Entonces, el framing mediático, ¿cuál es? Cuando nosotros explicamos qué es el lawfare, la utilización del sistema de justicia para la persecución política, uno de los pilares fundamentales son los medios de comunicación monopólicos y la línea de tiempo en los que te ponen. Es decir, es justo poner la noticia precisa, repetida las veces que tienen que repetirla para generar una percepción social que luego te lleva a justificar entonces cualquier tipo de cosa. Entonces, que Jorge Glass esté en la cárcel, claro, pues, pero si los medios de comunicación me dijeron durante 2, 3 años que es un corrupto, entonces tienen que estar en la cárcel, cuando no se ha demostrado una sola causa de la cual ha sido imputado. Entonces si Rafael Correa tiene que estar con 8 años, con una sentencia de 8 años de prisión y fuera del país, no pasa nada, porque hemos venido 3 años escuchando a los medios de comunicación sobre supuestas violaciones o delitos que se ha cometido y que terminan haciéndolo, no denunciándolo por un hecho práctico o palpable, sino por un hecho absolutamente, yo cuando cuento esto a nivel internacional, es que se causa ya burla, asombro, influjo psíquico, porque no pudieron comprobar absolutamente nada. Nosotros, los que estamos en condición de exiliados, que separo muy bien de los que han salido del país por actos de corrupción que tendrían que estar enfrentando a la justicia, los que estamos en condición de asilados, no estamos por hechos administrativos, estamos por hechos políticos, somos sentenciados por instigación, por rebelión y por otros casos que son políticos. Entonces, cuando tú no implementas o no contrapones esta información y esta opinión dentro de los medios públicos nacionales, entonces sigues aumentando esa percepción generada por esos medios que corresponden al final a la lógica de manejo económico. Las élites económicas son las que sostienen los medios de comunicación corporativistas y mediáticos enlazados a una lógica internacional que te permite justamente que ese sistema se siga profundizando. Y ahora lo que tenemos es justamente un tema de un framing mediático en contra de una tendencia política. ¿Para qué? Para dar mayor amplitud y mayor facilidad en el camino a que realmente en las próximas elecciones en el Ecuador pueda llegar a ganar alguien que se identifica directamente con la derecha ecuatoriana y que ha sido cogobernante del gobierno de Moreno durante estos 3 años, y me refiero al banquero Lazo. De tal manera que todo esto está articulado. Y si vemos las similitudes en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Chile, te das cuenta que tienes los mismos factores y en ese sentido, pues, no es muy difícil perderse. Solamente para terminar este punto, a quienes les interesa un poco profundizar sobre este tema, yo recomiendo una lectura que es de un documento que es generado justamente por un estadounidense, Gene Sharp, que te denota o te devela los 5 pasos, las 5 etapas de la dictadura blanda. Y te lo dicen, ¿no? Cómo regresar de las dictaduras, porque obviamente este autor lo que dice es que nosotros vivimos una década de dictaduras, que por lo tanto hay que utilizar 5 etapas para dar golpes blandos y restablecer estados de democracia, algo absolutamente loco. Pero cuando tú lees ese documento, que es bueno saber qué es lo que está pensando los ideólogos de derecha, te encuentras justamente con 5 etapas que han sido replicadas en absolutamente todos nuestros países y que han provocado hoy dictaduras fascistas que están justamente implementadas y operando en los países de América del Sur, salvo obviamente ciertas separaciones en eso, como Argentina, México, Venezuela, etcétera. Los demás son cooptados totalmente y tú te encuentras con esas similitudes de el texto de Gene Sharp. Gaby, tengo pocos minutos para terminar. Nos podríamos extender muchísimos minutos más contigo en esta interesantísima charla. Seguro nuestra ciudadanía así lo va a demandar. Ojalá podamos seguirlo haciendo. Me haces acuerdo de una cosa que tenía previsto también decirlo, recomendarles también a los que no lo hayan leído, el texto que fue editado hace poco con Claxo, lo hace Franklin Ramírez y se llama Octubre, el derecho a la resistencia, revuelta popular y neoliberalismo autoritario en el Ecuador, porque esto es lo que tenemos, un neoliberalismo que no solamente es neoliberalismo, es autoritario y yo sostengo que además es profundamente mediocre en su accionar político. Cierro con 2 cosas. Y en poco tiempo que nos tenemos, seguramente 2 o 3 minutos. En este escenario, a los sectores de izquierda, uno esperaría que les correspondería en este momento, o quisiéramos manejar la tesis de
¿qué te digo? La universalización de la seguridad social, este tipo de cosas, ¿no es cierto? La erradicación de la pobreza, pero vamos a tener que hacer tareas fundamentales. Hoy es igual de revolucionario la restitución del Estado de Derecho, la recuperación de la democracia, del debido proceso, de la presunción de inocencia. Es decir, no sé si tienes la sensación de que nos bajaron como país a -0. Por lo tanto, lo que primero debemos hacer no es retomar la senda de desarrollo, sino al menos llegar al 0 con la recuperación de elementos básicos. Y finalmente voy a tratar de terminar también con la parte más humana, cómo te está yendo allá, cómo te ha recibido en México. Así que quisiera terminar un poco así estos pocos minutos que nos quedan. Bueno, definitivamente nos encontramos en un momento en el que si realmente no sectores correístas o anticorreístas, sino sectores sociales amplios, con toda la amplitud que necesita la complejidad de los momentos. Es decir, estamos ante una crisis económica profunda. La CEPAL estima que al menos a finales de año podamos terminar hasta en 12 puntos de decrecimiento, es decir, sería la peor crisis económica que hemos vivido y en ese sentido, pues demanda de amplios sectores sociales y políticos a buscar alternativas y buscar alternativas en la unidad, porque definitivamente si no marcamos un antes y un después de la política del presidente Moreno, pues lo que estamos es en medio de la caída de un barranco. Si es que no somos capaces de poner un alto a esa caída, pues vamos a caer a lo profundo y eso va a costar realmente la integridad y la dignidad de millones de ecuatorianos. Si hoy por hoy ya un poco más de 4 millones de ecuatorianos viven con menos de $2 diarios, entonces cada vez esta situación se va empeorando con la política de despidos, etcétera. Entonces, lo que nos debe unir va mucho más allá que una tendencia política, va mucho más allá de una creencia. Obviamente, tenemos claro hacia dónde ir y con quiénes sentarnos. Esto tampoco quiere decir que hagamos una fanesca, pero sí hay amplios sectores con los que podemos compartir la restitución del Estado de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad, la vigencia plena de los derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, alimentación, salario digno, un acuerdo sobre el tema ambiental, porque además estamos ante una política muy fuerte que a nivel mundo nos invitan a pensar, incluso pensadores mundiales, entre esos muchos que están en el internacional progresista, por ejemplo, el tema del calentamiento global y tener un nuevo pacto verde mundial que nos permita realmente ver alternativas, incluso hablando en los países como Ecuador y en nuestra región, incluso lo que hablábamos en algún momento, empezar a dar forma a esa economía post-extractivista, el tema de la confluencia feminista que tenemos hoy en la región. Entonces me parece que eso es fundamental y ahí vamos habemos muchos sectores que pues estamos dispuestos a sentarnos en la mesa para planificar ese gran acuerdo nacional necesario para salir adelante con el país, con cosas muy básicas y con líneas rojas que obviamente no las podemos pasar. Y en el tema personal, pues bueno, acá ya vamos, ya estamos desde enero, 8 meses, 9 meses ya me parece. Realmente ha sido complejo, llegamos a México a vivir en un lugar provisional, nos ayudó mucho, la verdad, seguir viviendo en comunidad ecuatoriana, todos los exiliados, solo hasta junio que ya cada uno buscó un lugar, digamos, en donde poder establecerse, organizarse de mejor manera, pero realmente México es un pueblo increíble. Hoy tenemos la suerte acá de contar también con un gobierno que está haciendo transformaciones muy profundas y eso nos da la certeza de que esto no termina, ¿no? De que esto simplemente es un respiro y que continúa. Con mucha nostalgia, realmente alguien como yo que soy campañera y que los que me conocen saben que una campaña me llena de muchísima nostalgia y de otras cosas que van alimentando la vida también. Pero estoy acá con mis hijos, organizándonos y en clases virtuales, todo lo que significa este mundo virtual que nos cogió muchos en curva realmente, algo que no estábamos preparados, pero empezar a conocer todas las plataformas para conectarse y todo. Las ventajas de tener estas herramientas es que nos permiten esto, estar cerca, estar juntos, mantener esa conexión también con las bases de nuestra organización política con la que siempre estamos pendientes, seguir haciendo el trabajo internacional, bueno, seguir de tutora de las clases virtuales de mis hijos, el trabajo que también... digamos, acá estoy colaborando en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social con el secretario general y montando algunos proyectos de fortalecimiento de mujeres, en el tema de seguridad social también de amas de casa que estamos trabajando con algunos otros parlamentos. Bueno, en definitiva, hemos tratado de organizarnos
y de mantenernos ocupadas y ocupados pues para no tener pensamientos que nos den más nostalgia. Así que sí, buscando qué hacer y qué seguir haciendo, aportando en campaña, estamos con algunas tareas, no podemos prescindir de eso, pues sabemos que el triunfo tiene que ser el triunfo del pueblo ecuatoriano y para eso también seguimos aportando desde México. Así que bueno, dándole, respirando, resistiendo, pero sobre todo ya poniendo en práctica muchos de los temas que hemos venido construyendo durante estos años. Así que, insisto, ojalá este paso que sea temporal, pues nos lleve a nuestra patria nuevamente y que sea pronto. Gaby, no pudimos, me van a disculpar a los amigos oyentes y amigas oyentes, no pude comentario personal respecto al programa, no pudimos empezar mejor octubre del 2020 a pensar y recrear memoria, hacer relato también. Esto es muy importante, mantener viva la memoria de lo que fue octubre del 2019. Y digo, no pudimos empezar mejor porque con la potencia analítica, vital que tiene Gabriela Rivadeneira, emocional seguramente detrás de lo que para ella y para, digamos, muchos significa y ha significado octubre, poner esto de relieve. Insisto, en el Ecuador las cosas van tan mal que incluso cosas básicas como la recuperación de la democracia, el Estado de Derecho, el debido proceso, la presunción de inocencia, senda de desarrollo, sentido de futuro, son las que hay que recuperar. ¿Cuánto nos hubiera gustado que retomemos cosas que estaban, digamos, desarrollándose, como la calidad educativa, la transformación de la matriz productiva? Pero no, nos bajaron a -0, por lo tanto debemos reconstituir las bases para reimpulsar el buen vivir de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. En nombre tuyo, dales por favor un abrazo a Sol Buendía, a Luis Fernando Molina, a Carlos Viteri, compañeros en la Asamblea Nacional. Siguen siendo asambleístas, para la gente que no lo conozca, evidentemente no tienen ninguna razón para haber perdido su condición de tales. Este es un interesante debate también político-institucional aquí en el Ecuador. Recibe tú también en nombre de ellos el abrazo de todos acá. Hay esa famosa frase, ¿no es cierto? Esa famosa canción, ¿sí?, que recupero en estas palabras, digamos, lo que sentimos muchos. Pronto recuperarás la posibilidad de pisar las calles de tu país, las calles de tu ciudad o tus ciudades, encontrarte con los tuyos y sentir el cariño que les expresamos acá. Y cuando digo expresamos, también quiero decirte que esto lo hacemos en memoria de todos los que dejaron una bandera de dignidad en octubre del 2019 y que en este mes, en estos 4 programas, lo vamos a recuperar. Te mandamos un gran abrazo, Gaby. Te agradecemos mucho por estar aquí. Ojalá, porque no veo quién tiene habilidades culinarias para hacer una buena comidita ecuatoriana ya, para que sí, ahorita deberían ya estar pensando en la colada morada, algunas cosas así. Así que de esto me apena más, porque de los compañeros que he señalado, Carlos Viteri, Luis Fernando Molina, Edwin, no sé, Lucho, Sol, no veo quién pueda estar dedicado, digamos, Te ahí puedes a... estar metiendo en problemas, Pavel, con ese comentario. Bueno, es cierto, Sol Buendía tiene buena sazón. No, sí, gracias. Y solamente una precisión, si me permites. Seguimos siendo asambleístas, pero aclaración para todo el pueblo ecuatoriano. Desde inicio de octubre, no cobramos un solo centavo de fondos públicos ni privados ecuatorianos, ¿no? Porque mucho se ha dicho que seguimos ganando un salario, un ingreso de nuestra condición y pues desde octubre no percibimos ningún ingreso por parte de nuestras funciones de asambleísta y obviamente están nuestros alternos. Y una primicia, Pavel, solamente para terminar antes de olvidarme. Estamos a días de publicar un libro que ha sido sistematizado por Lano Pérez, Fernando Casado, entre otros, que narra la historia personal de los que fuimos exiliados y perseguidos en octubre. Así que, bueno, ahí encontrarán realmente mi historia de cómo llegué a la Embajada de México en Quito, cómo hicimos de esos días realmente y todo lo que significó y en la parte personal. Es un libro más desde la mirada personal y familiar de quienes tuvimos que salir a nuestro país. Así que ahí les estaremos comentando, enviándoselos para que pues lo puedan tener también a mano. Así que no, gracias Pavel por este espacio, a las órdenes siempre. Hay muchos temas de interés para conversar, para dialogar y bueno, esperamos siempre estar muy conectados con ustedes y con nuestra militancia. Un abrazo muy, muy grande.
Gracias, Gaby, por esa primicia. Estaremos invitándole a Fernando Casado, ahora que lo señalas, para que nos pueda comentar de eso. Ojalá podamos conversar con más de ustedes, expresarte nuevamente ese cariño y ese abrazo y decirles a los ecuatorianos que estemos pendientes los próximos 3 programas para seguir pensando, recreando memorias sobre el de octubre. Conmigo hasta la próxima semana, aquí en Frecuencia Política, y les dejo, seguramente se nos achicó mucho el tiempo, pero les dejo para el cierre con María Belén Proaño y el Minuto ODS. Un abrazo para todos y para todas. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. Las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat, un día para reflexionar sobre el estado de las ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. La pandemia ha hecho evidente que tener una vivienda adecuada puede ser una cuestión de vida o muerte. Las personas necesitan un lugar seguro que les permita seguir trabajando, aprendiendo, con acceso a servicios básicos de infraestructura para las medidas de higiene y que nos permita acceder a espacios públicos verdes, oportunidades de empleo e instalaciones sociales. Desde antes de la pandemia, 1.800 millones de personas ya vivían en barrios marginales y asentamientos informales. Las desigualdades estructurales han salido a la luz a través de la pandemia. Las minorías, los pueblos indígenas y los migrantes se han afectado de manera desproporcionada por la precariedad de las viviendas, el hacinamiento y la falta de un techo. En Ecuador, desde la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y contrario a una de las políticas más importantes del actual gobierno, el porcentaje de hogares en extrema pobreza con vivienda propia se ha reducido. En los últimos 2 años, el porcentaje de hogares con acceso a agua potable también ha disminuido, y con ello se ha puesto en riesgo la respuesta que muchas personas han podido tener frente a la pandemia al no tener acceso a un recurso vital. La vivienda es un derecho humano y un catalizador para muchos otros derechos fundamentales. Las viviendas son la única forma de garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook el domingo a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.